Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. El PAN anda desesperado, el PAN anda llorándole al PRI, pidiéndole a los senadores que no voten con Morena, que no voten con la 4T, que no aprueben la reforma constitucional. A punto pues de clavar el último clavo ya en este ataúd de la coalición Va por México. Hoy Adán Augusto López Hernández fue al Senado de la República y habló también sobre los escenarios. Y en caso de aprobarse, como todo se espera suceda el día de hoy con los votos del PRI, la reforma constitucional, también se estaría cancelando la consulta ciudadana que anunció el presidente López Obrador. ¿Se acuerdan ustedes? Esta para preguntarnos a los ciudadanos si queremos que las Fuerzas Armadas estén en labores de seguridad. De esto vamos a platicar el día de hoy. ¿Cómo está este escenario? Lo que dicen los priistas, algunos ya de ellos incluso adelantando de alguna manera el sentido de su voto, y mientras la oposición radical junto con Claudio X González haciendo todo lo posible por desacreditar al ejército en lo particular con esto de las filtraciones. Hoy enviaron a una reportera a Palacio Nacional. Así que también vamos a comentar este tema, así que les invito a que me acompañen durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y también les agradezco mucho ese like. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a arrancar con el tema en la Cámara de Senadores, que es lo que va a provocar también muchas reacciones el día de hoy. Ya la sesión ya inició, aunque todavía este tema evidentemente va a tardar varias horas en discutirse, porque el PAN va a patalear lo más que pueda. Y es que el día de ayer en las comisiones se aprobó ya un nuevo dictamen. Este dictamen, que fue presentada por la senadora morenista Lucy Mesa, fue discutido y aprobado el día de ayer por 19 votos a favor y 10 en contra, sumando estas dos comisiones que sesionaron de manera conjunta el día de ayer. Ahora, lo interesante, por ejemplo, en algunas de las votaciones es lo que se empezó a ver. Por ejemplo, aquí está la hija de Manlio Fabio Beltrones, Silvana Beltrones, por ejemplo, ella votó a favor de este dictamen. Este es un voto que no se tenía en la ocasión anterior. Acuérdense que el presidente también señaló que la vez pasada se perdió por un solo voto. Ahora ese voto ahí está y se van a ir sumando otros tantos más. Va a ser incluso más holgado el triunfo, lo que se espera hoy en la aprobación de esta reforma constitucional. Mientras, bueno, el PAN, los panistas votaron en contra, Claudia Ruiz Massieu votó en contra, lo cual también revela ya una división al interior del PRI. El Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda votó en contra y Nancy de la Sierra, que pertenece a este grupo plural, también votó en contra. En una de las comisiones, y en la otra también lo que llamó la atención es el voto de abstención de Miguel Ángel Mancera, en donde también ya se prendieron las luces rojas en los perredistas porque están viendo que los pocos senadores, 3 de ellos eventualmente, se pueden inclinar a favor de esta iniciativa. Entonces empieza este juego de los números y empiezan también a sumarse cada vez más votos a esta iniciativa corregida y aumentada, porque también estas fueron las negociaciones. Lo que se reporta es que el fin de semana Monreal se reunió sobre todo con un grupo de priistas en el Senado de la República, con los cuales se buscaron estos acuerdos. ¿Y cuáles son? El primero de ellos es mantener evidentemente las Fuerzas Armadas en labores de seguridad hasta el 2028. El segundo de ellos es que el Poder Ejecutivo deberá rendir un informe semestral sobre la actuación justamente de estas instituciones en la seguridad pública. El tercero es que la estrategia de seguridad tendrá que ser aprobada por un dictamen de la Comisión Bicameral, que será votado además después de la comparecencia ante el Congreso del Gabinete de Seguridad. Es decir, que ellos recibirán este dictamen, harán una serie de propuestas, se la regresarán al gobierno federal y el gobierno federal está comprometido, eso es lo que se supone también en todo esto, a seguir también estos lineamientos y a los 6 meses siguientes presentar un avance sobre los mismos. Esa sería la dinámica, eso es lo que están buscando los senadores. Y bueno, dice la creación de un fondo con fondos estatales y federales para apoyar a las policías estatales y federales, donde se espera y lo que se tiene planteado es que por cada peso que aporte cada estado, cada gobernador, el gobierno federal estaría también aportando un peso adicional. Entonces, con estos acuerdos
se avanzó en la negociación con unos senadores del PRI, no con todos, como lo estamos viendo, pero sí con varios de ellos, y eventualmente también con varios senadores del PRD, con lo cual ya empieza a configurarse estas 2/3 partes que se necesitan en la Cámara de Senadores. Ante este escenario, quien llega a la Cámara Alta es Adán Augusto López Hernández, que hoy ahí estuvo en compañía de los senadores previo a la sesión del día de hoy. Señala Monreal, en la previa hoy nos acompaña el secretario de Gobernación Adán Augusto. Respetando la autonomía y de manera coordinada estamos trabajando para alcanzar un consenso sobre la participación justamente de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad. Día importante para el país, es lo que señala en su tweet, y ahí están las imágenes del secretario de Gobernación. Ahora, a su salida de este encuentro, todavía no hay muchas declaraciones, pero de las pocas que ya están circulando en las redes sociales, Adán Augusto habló sobre los diferentes escenarios, y particularmente en el escenario, que es muy real el día de hoy, de que se apruebe esta reforma constitucional. Y en este escenario, bueno, al tener ya la reforma constitucional en el Senado, que también se espera, si es que esto se da, se apruebe rápidamente en la Cámara de Diputados, dice Adán Augusto, pues entonces ya con esta reforma no tendríamos que hacer, no se tendría que organizar esta consulta, la cual adelantó el presidente López Obrador. Vamos a escuchar lo que dice Adán Augusto al salir de este encuentro. Uno de los escenarios probables es que si esta iniciativa se desecha y regresa a la de origen, pues tendría que ser presentada en el próximo periodo ordinario. El gobierno federal ha hecho ya un llamado a un ejercicio participativo ciudadano para que se les pregunte a los mexicanos, son 3 preguntas específicas. Esta tarea se llevaría a efecto a partir de ahora hasta la tercera semana de enero para estar en posibilidades de presentar una nueva iniciativa. La otra posibilidad es que transite esta reforma, que seamos capaces, que sean los legisladores capaces de construir una mayoría constitucional y regrese el dictamen, ¿verdad?, o la minuta con las modificaciones propuestas por el Senado a la Cámara de Origen y allá se discuta nuevamente. ¿Y entonces ya no se hace la consulta? No, pues si se aprueba, ya no habría razón de que el ejercicio participativo se llevase a cabo. Eso es lo que adelanta Adán Augusto, y hay que recordar que tras las instrucciones del presidente es la Secretaría de Gobernación la encargada de organizar esta consulta. Y ya dice el secretario, si hay reforma, entonces no tiene que haber consulta. Ahora, previo también a esta sesión, algunos senadores del PRI subieron, en lo particular uno que también ha estado mencionándose en las redes sociales, subió un mensaje justamente a sus cuentas, adelantando también cuál será la actitud del día de hoy. Y si bien no dice que va a votar a favor o en contra de esta iniciativa tan abiertamente, sí de alguna manera lo da a entender. Ya vimos el voto a favor de Silvana Beltrones en la comisión. Esto nos indica que Silvana estará votando a favor también en el Pleno, si no, no aprobaría esta propuesta. Por el otro lado, quien también lo menciona es Mario Zamora, él es de Sinaloa, y dijo, hoy será un buen día, un día muy interesante. Pero miren también lo que opina sobre este marco legal que se estaría aprobando a las Fuerzas Armadas. Buenos días, día interesante hoy también otra vez en el Senado. Hemos trabajado muchas horas consensando algo en favor de la gente. Queremos desmilitarizar, queremos que regrese la paz y la seguridad a todos los lugares del país. Y queremos que el gobierno cumpla y haga las cosas bien. Y sí, también queremos darle un marco jurídico claro a la institución más querida de todos los mexicanos, a nuestras Fuerzas Armadas, al Ejército y a los marinos. Va a estar movido, va a estar interesante. Es lo que dice este senador del PRI. Entonces, él habla de los consensos que les platicaba yo, se dieron este fin de semana, y habla de darle este marco legal a las Fuerzas Armadas. Ya con estos dos elementos se entiende que aquí ya estamos viendo otro voto a favor de la reforma constitucional. Y así en el transcurso del día los vamos a ir viendo. Ahora, esto ya generó mucha preocupación en el lado más radical, que es el PAN. Hoy los panistas salieron a llorarle a los del PRI, salieron a pedirles
también de buena manera, incluso también llegando al extremo de hacerlo de mala manera, que voten en contra de esta reforma constitucional. A diferencia de la vez anterior en donde ellos se sentían que el bloque podía detener esta iniciativa para extender este trabajo en las Fuerzas Armadas, en esta ocasión los panistas se ven mucho más desesperados. Y este es el llamado que hacen antes de iniciar la sesión, sabiendo que ya se terminó el bloque de contención, tiene un boquete del tamaño de una reforma constitucional. Esto es lo que dijo el coordinador, Julen Rementería. A la mayoría, ya no estamos refiriéndonos a aquellos que van a votar, muchos por cierto, en contra de su voluntad, porque lo han expresado, y a mí algunos compañeros aquí en los pasillos, dice, por favor, no permitan que pase esto. Tienen nombre y apellido, que no los diremos, por respeto a ellos mismos. Pero francamente, nuestra contestación ha sido, pues ustedes están en posición de impedirlo, no se lo pidan a la oposición, tengan los suficientes tamaños para decir no va, no puedo, no apoyo en esta. Pero no es así, tristemente no es así. Y una cosa parecida está por ocurrir con aquellos que hoy, ante una propuesta insulsa, una propuesta insuficiente, una propuesta engañosa, una propuesta mentirosa, una propuesta que por supuesto no tiene ni la más mínima posibilidad de ser considerada como que vaya a ser una realidad, nos vienen a decir desde el día de ayer en las comisiones. No es un tema que hoy se le ocurra a alguno de nosotros del PAN, quienes por cierto, no hay ninguna duda, votaremos todos en contra de esto que lastima la democracia y compromete el régimen del gobierno a futuro. Y no solamente al régimen del gobierno, a todos los mexicanos. Esto se firmó, solo pedimos una cosa, respétenlo, respétenlo. Aquel que no quiera respetarlo, pues que tenga que pagar las consecuencias, que tenga que enfrentar a la gente y decir por qué no estás del lado como lo prometiste hacer. ¿Quién puede en este país, quién en su sano juicio estar en contra de esto? Eso es lo que dice el PAN. Sin embargo, hay que recordar que son 8 de cada 10 mexicanos que quieren que las Fuerzas Armadas sigan en labores de seguridad. Y ellos están apelando nada más al apoyo de solo el 20% de la población. El PRI decidió irse por la mayoría, apoyando lo que quiere la mayoría de los mexicanos, y el PAN se queda rotundamente solo y andan en esta desesperación viendo cómo evitar que los priistas se vayan y con esto se rompa este bloque de contención, que es lo que presumían los panistas, que ahí ellos iban a frenar todas las iniciativas constitucionales que beneficiaran o que ayudaran o que impulsaran, apoyaran las iniciativas del presidente López Obrador, tomando en cuenta que esto inició con el PRI y ahora también en esta negociación entró Morena, tanto así que les decía yo, esta nueva iniciativa fue presentada por una senadora de Morena. Y en este escenario, para no cargar con un costo político tan alto, traen una campaña abierta, muy sucia, pero muy sucia, en contra justamente de las Fuerzas Armadas, particularmente la Sedena. Para eso Claudio X González está usando sus medios y el día de ayer y antier también los utilizó sacando una serie de reportajes acusando que la Sedena está espiando y además manipulando la información de manera muy perversa. Dice así este reportaje, que es firmado por Nayeli Roldán, que hoy fue a la mañanera. Sedena compró software espía en 2019. Desde ese año, teléfonos de al menos 3 periodistas y defensores de derechos humanos fueron infectados. Y esta es también la redacción que perversamente ellos utilizan. ¿Por qué? Porque ellos argumentan en toda su nota que tienen información, y eso es lo que se filtró con los Guacamaya Leaks, que la Secretaría de la Defensa adquirió un contrato con esta empresa comercializadora Ansua SADCB para un servicio de monitoreo remoto de información. Dicen ellos, es espionaje. Bueno, sí, eso sí se puede prestar a esa interpretación. Vamos a darles este beneficio de la duda. Y que el servicio fue recibido del 1 al 30 de junio del 2019.
Esto es lo que ellos argumentan. Ahora, ellos también señalan que tienen evidencia gracias a esta investigación que se hace por Citizen Lab, que es esta organización que está en Canadá, que revisó los teléfonos de 3 personajes en lo particular, que son ellos, ¿no? Este señor Raimundo Ramos, que es un activista, este señor que es Ricardo Rafael, que es un periodista, y por cierto un periodista que dicen es de Animal Político, pero que no está identificado porque no pueden decir su nombre por temas de seguridad. Increíble, pero también los que quieren y exigen transparencia no la dan en sus propios reportajes. Ahora, ellos tienen que decir esto así, tienen que titular su nota así, porque no tienen evidencia de que los teléfonos infectados hayan sido infectados por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Aquí es donde viene la gran interpretación y el gran acto de fe que ellos están haciendo. Ellos aseguran que como estos personajes, el periodista del que no se dice su nombre, Ricardo Rafael, y el otro activista de derechos humanos, supuestamente estaban tocando temas sensibles del ejército como investigaciones, vínculos con grupos en el país, etcétera, etcétera. Entonces ellos infieren, ellos argumentan que esto es suficiente para poder decir, ¿qué creen? Fue la Sedena la que los está espiando. Por eso es que en esta parte las cosas se empiezan a trabar y se les empieza a complicar mucho en esta interpretación. Y por eso en su título no dicen que la Sedena los espió, sino ellos dicen, bueno, es que en esos años o en esas fechas la Sedena hizo el contrato y ellos estaban también infectados. No. Fue cuando a ellos les revisaron los teléfonos, que fue justamente por esas fechas, porque si se los hubieran revisado antes, igual hasta antes hubieran estado infectados y no necesariamente es de la Sedena. Incluso en su propio reportaje lo señalan. Dice, por ejemplo, a ver, por acá lo tenemos. John Scott, que dice, es experto de Citizen Lab, quien revisó los teléfonos, advierte que actualmente existe al menos un operador de Pegasus en México y podría haber otros. Es decir, que no necesariamente pudo haber sido la Sedena. En otra de las notas dice, es que ellos solo le venden a gobiernos. Así lo dijo en una declaración jurada ante Estados Unidos el director operativo de la empresa. Bueno, no importa que sea una declaración jurada, se han cachado también muchas mentiras por parte de estas empresas. Y además hay que recordar que finalmente hay gobiernos de todos los partidos en nuestro país. Los gobiernos estatales también hacen sus acuerdos con estas empresas y tampoco se informa al respecto. Entonces, todos ellos infieren esto, de que es la Sedena la que los está espiando. Ahora, el presidente, con la información que se tiene, que sí es la que está, digamos, confirmada, que es la del contrato, esta adquisición de este servicio de monitoreo remoto, bueno, pues respondió a los cuestionamientos de Nayeli Roldán, quien hoy estuvo ahí, les decía yo en la mañanera, señalando que, bueno, hay una cosa que es inteligencia y otra cosa que es espionaje, y que también se tiene que tener claro, y yo creo que esto no puede pasar por la cabeza de nadie, que el gobierno pueda olvidarse de tener inteligencia y de recopilar información sensible para la estabilidad nacional, que es lo que estaría haciendo la Sedena. En este caso es lo que entiendo yo, de acuerdo a los dichos del presidente. Vamos a ver parte de lo que dijo. Es que ellos tienen labores de inteligencia que llevan a cabo, que no de espionaje, que es distinto. Nosotros no espiamos a opositores y lo que buscan nuestros adversarios pues es equipararnos con los que gobernaban anteriormente y no somos lo mismo. Es lo que señala el presidente López Obrador. Está esta diferencia. Y miren, también en este caso vale la pena mencionar la intervención que se dio el día de hoy en la mañanera, tras la participación de Nayeli, que es de este joven Carlos Domínguez, que es un periodista en el norte del país. Hoy señaló, dice, tuve que aclarar a López Obrador que uno de los 3 supuestos espiados, porque sí, esos son supuestos espiados por la Sedena, es un operador de este grupo del noreste que opera
en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Incluso es el grupo que utilizó Cabeza de Vaca para tratar de desgastar a la Cuarta Transformación. Pero bueno, y dice, y lo sostengo ante cualquiera que necesite conocer la verdad. Él se refiere a este señor, a Raimundo Ramos Vázquez, quien es un activista de derechos humanos. Y es que este Carlos Domínguez señala que hay vínculos, ¿no? Incluso sube una audiograbación que se dio ya hace un buen tiempo, donde aparece este personaje hablando con líderes de esta agrupación allá en Nuevo Laredo, y sobre todo él dice y asegura, él tiene la información y datos sobre este señor y los vínculos con estos grupos, porque también a él lo acusa directamente de proteger a las personas que le quitaron la vida a su papá, que era periodista, también Carlos Domínguez, allá en el norte del país, y que él justamente fue el que ayudó a encubrir todo esto, ¿no? Por eso son las acusaciones que él hace, y uno se pregunta, bueno, pues si existe esta sospecha, pues yo creo que sería hasta natural, si es que se confirma esto, y si no lo ha hecho la Sedena, pues yo creo que eventualmente también habría que darse una vueltecita a ver si efectivamente este señor tiene vínculos o no con estos grupos, porque por si fuera poco, este señor Raimundo Ramos estuvo ahí en Palacio Nacional frente al presidente López Obrador. Pudo entrar pues a la conferencia mañanera y ni siquiera es periodista. Imagínense nada más los contactos que también aseguran San Juana Martínez lo trae muy cerca allá en Notimex. Entonces, este es otro de los escenarios, ¿no?, que también se presentan y pues sí demuestran la necesidad, diría yo, de la inteligencia, diría el presidente López Obrador. Otro dato que ha revelado Guacamaya Leaks, por ejemplo, es la vigilancia que tiene con los grupos que se dedican a sembrar o tratar de sembrar caos durante las manifestaciones de los anarquistas, también de los grupos feministas. Tienen identificados también a quienes los encabezan, cómo se comunican, cómo se organizan. Pues evidentemente lo tienen que hacer para poder reaccionar de la mejor manera si es que están saliéndose las cosas de control. Afortunadamente se ha podido contener las movilizaciones de estos grupos, sobre todo en la capital del país, pero si en caso de que esto no sucediera, pues ya de acuerdo a los documentos que se dieron a conocer que hay al interior de la Sedena, pues ya tienen todo bien estructurado para poder actuar de la mejor manera. Eso es a lo que se refiere el presidente López Obrador, y eso es lo mínimo que se debe hacer en este país, y es lo mínimo que se hace en todos los países del mundo. No es exclusivo de México tener esta información sensible, información que ayuda a la gobernabilidad, mantener la gobernabilidad del país y sobre todo, y diría el nombre también de la dependencia, mantener la defensa nacional vigente al punto también de poder enfrentar cualquier situación que pudiera ponerla en riesgo. A eso se dedica la Secretaría, tanto así que está en su nombre, y si tiene que recurrir a estos sistemas, pues sí que lo haga, pero bueno, lo hace por este fin y con este objetivo, no para satisfacer también los deseos de espionaje del presidente en turno, en este caso el presidente López Obrador. Pero bueno, esto es lo que vienen construyendo, creando esta estrategia muy sucia en contra de la Sedena, en el marco de la discusión que todavía va a durar varios días más, porque saliendo de la Cámara de Senadores hasta la próxima semana sería validada en la Cámara de Diputados. Bien amigos, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.